Los mejores consejos de los especialistas. Salud en imagen. Los jueves es este interesante espacio que Imagen Televisión Puebla dedica a la salud de usted para enriquecerla, para enriquecer su cultura en torno sobre todo a medidas de prevención. Hoy vamos a hablar de alergias, vamos a hablar de inmunidad y lo voy a hacer con el doctor Francisco Valle. Él es alergólogo, inmunólogo, pediatra. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, es un gusto. De repente, y hace un momento se lo decía a usted, hasta, vaya, quienes nos metemos un poquito en temas de salud, confundimos tema de alergia, tema de inmunidad. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre la alergia, la inmunidad y por ende en la especialidad médica? Claro, para ello voy a explicarte qué es una alergia. Una alergia es una respuesta mala del cuerpo ante cosas que no son malas. O dicho diferente, el sistema inmune, que son tus defensas, en lugar de luchar contra los malos, como bacterias y virus, lucha contra los buenos, como perro, gato, ácaros, pólenes. Entonces, cuando ocurre esta respuesta anormal, eso es una alergia. Contra alimentos también, medicamentos. La leche, las fresas, exacto, el chocolate. Y cuando el sistema inmune funciona mal en cuanto a que no ejerce sus funciones de defensa y que te enfermas más frecuente de lo que deberías o de cosas más graves de lo que debería, ahí hablamos de temas de inmunología, que abarca un campo muy grande, pero que se podría resumir en esto. Entendería que al final del día estos temas vinculados a las alergias y a la inmunidad empiezan a presentarse desde que se es niño. Es decir, al final ese niño empieza a tener algún tipo de manifestaciones que no son ni las deseables ni las comunes y entonces pues empieza a presentar el problema, ¿no? Claro. Mira, la alergia se puede presentar a cualquier edad. Muchas personas piensan que es un tema de niños y no, lo cierto es que a cualquier edad puedes presentar una alergia. Es cierto que puedes nacer con una predisposición genética, sobre todo si tienes antecedentes familiares, ¿no? Si tu mamá tenía alergias o tu papá tiene asma, qué sé yo, pero a cualquier edad puedes presentar un problema alergológico. ¿Cuáles son las alergias más comunes, doctor? Mira, para esto voy a decirte una cosa interesante. Si yo te pregunto a ti que no eres médico, ¿dónde está el sistema digestivo? ¿Qué me dirías? Acá. En la panza, y tendrías razón. Sistema inmune, nos quedamos como que abstracto el asunto, ¿no? Sistema inmune está desde el cabello hasta la punta de los pies, está en todas partes. De hecho, gracias a ello no tienes caspa o no tienes hongos en los pies. Entonces, es correcto afirmar que si todo tu cuerpo tiene sistema inmune, cualquier parte del cuerpo puede tener alergias. Pero habría que decir que hay 3 sitios que son los más peculiarmente afectados por alergias: sistema digestivo, sistema respiratorio y piel, porque son los sitios con mayor cantidad de células inmunológicas. Es decir, sería en estos espacios donde se podrían presentar esas manifestaciones. A ver, le pongo un ejemplo y regreso al tema de los niños. El niño que de repente va a un espacio jardinado, un parque, se echa en el pasto, se revuelca en el pasto y cuando termina de jugar en el pasto está lleno de ronchas. Ronchas y mocos y tos. Eso es una alergia. Entonces, peculiarmente habría que pensar en alergias en el paciente que tiene mocos recurrentes, nariz tapada recurrente, comezón en su nariz, ojos rojos, comezón en la piel, ronchas, porque son síntomas que suelen asociarse a alergias en estos sistemas. Si no se trata una alergia a tiempo, ¿qué pasa? Es un grave problema porque de hecho se considera un problema de salud pública. Gran parte de las alergias pueden desarrollar después problemas crónicos difíciles de manejar y caros de manejar. Por decirte 2 ejemplos, el asma y la rinitis, que son enfermedades con altísimo costo para el paciente a largo plazo, y complicaciones en cuanto a función pulmonar, función nasal, calidad de vida. No, y hasta riesgo incluso de muerte, ¿no? Desde es luego. decir, en el caso de un asma, el niño no puede respirar y si no se maneja a tiempo, entra en riesgo su vida. ¿Cómo se tratan las alergias, doctor? Bien, el manejo idóneo implica 2 cosas. 1, usar medicamentos orientados a quitar los síntomas, dependiendo de estos, por supuesto. Si hablamos de síntomas nasales o respiratorios o cutáneos, usar medicamentos, que para eso son. Pero si te limitas a usar medicamentos, el paciente empieza a depender de los medicamentos y es lo que a veces le choca al paciente, ¿no? Que a fuerzas debe traer en la bolsa sus pastillas, su spray nasal, cosas así. Entonces, estrategia número 1, usar medicamentos que son necesarios y 2, identificar la causa. En el caso de, por decirte un ejemplo, la alergia respiratoria, identificar qué es lo que detona estos síntomas y podemos dar un manejo que se llama inmunoterapia, también conocido como vacuna de alergia, que hace que tu cuerpo se vaya haciendo resistente a aquello que le causaba la alergia, lo cual hace que el paciente mejore calidad de vida y disminuya la frecuencia e intensidad de los síntomas sin necesidad de tantos medicamentos.
¿Cómo se determina justamente a qué es alérgico un paciente? Recuerdo una época en la que se le generaban en la espalda al niño, a la niña, un mundo de pequeñas lesiones, de pequeñas heridas, se les colocaban ahí unas gotitas a ver a qué reaccionaban, ¿no? Claro. Mira, depende del tipo de alergia. En algunos casos de alergias, por ejemplo, alimentarias, las mejores pruebas son en sangre. Ya contamos con muchísima tecnología para poder hacer estudios en sangre muy confiables, muy completos y detectar qué es lo que origina este problema. En el caso de la alergia respiratoria, digamos que lo mejor que hay en el mundo hoy en día son lo que tú mencionabas, las pruebas cutáneas, que a través de los años han ido perfeccionándose. Quizá antes eran en la espalda, dolían mucho, por eso mucha gente dice, no, es que duelen horrible las pruebas. Ya cambió eso, ahora son en los brazos, ya son mínimamente invasivas, son pequeños rasguñitos, por decirlo de manera muy coloquial, no hay dolor y esto permite conocer con un alto grado de certeza qué es lo que origina esta alergia y dar, por tanto, un manejo dirigido. ¿Mito o realidad? Temporada de frío, empiezan las alergias, empiezan las enfermedades respiratorias, o sea... Claro, me preguntan mucho, oye doctor, ¿tengo alergia al frío? ¿La alergia al frío? ¿Me haces una prueba para alergia al frío? Yo les digo, si la alergia al frío existiera, los alergólogos serían millonarios en Canadá. Y no es el caso. Si no, díganme para mudarme, pero no es el caso. Lo que pasa es que en época de frío ocurren dos cuestiones. Uno, la vía respiratoria se inflama como un proceso natural de protección para minimizar esta invasión de frío que podría dañar la vía aérea. Y dos, hay una mayor incidencia de infecciones respiratorias, que en el contexto de alergias les va peor. O sea, el paciente que tiene alergias se enferma más frecuente y más feo. Todos conocemos a algún familiar, algún conocido que se enferma mucho más feo que los demás. Entonces, eso es lo que pasa en la época invernal. Ojalá, doctor, tengamos la oportunidad pronto de centrarnos en la otra parte de la historia, el tema de la inmunidad, que ese es un asunto todavía más delicado. No digo que el tema de las alergias no lo sea. Yo creo que hoy, la lección aprendida es no permita que su niño a cada rato, ojos llorosos, escurrimiento nasal, porque seguramente está reaccionando porque es alérgico a algo y lo acaba de decir usted. Más adelante se puede llegar a complicar el asunto. A ver, ¿el adulto puede atenderse para las alergias también? Desde luego, y el pronóstico es muy bueno. Te puedo decir que la calidad de vida se les modifica por completo. Tengo pacientes que me decían, doctor, tengo sueño de ser triatleta, pero cada vez que corro toso, cada vez que voy al parque a entrenar, tengo mis mocotes y cargo mi rollo de papel. Con un manejo certero les cambia la vida a cualquier edad. Paciente, hoy adulto, que de niño tuvo alergias, fue atendido, es decir, fue vacunado, etcétera, ¿puede volver a desarrollarlas? ¿Puede volver a presentarlas? Raro, pero posible. Se estima que un 10% de los pacientes que han recibido manejo por múltiples factores, como tiene que ver la nutrición, contaminación, sedentarismo, tabaquismo, pueden volver a tener alergias quizá a otras cosas. ¿Por qué? Porque es una condición multifactorial. No es como que nada más tuvo el tema del pasto y se lo curaste, sino que puede tener una condición genética, más múltiples factores que hagan que tenga después una alergia, en el caso de, por ejemplo, mujeres, al maquillaje, a un tinte de cabello, a bisutería, a alimentos, medicamentos. Gente, por ejemplo, que se medica constantemente, nota al pie de página, no se automediquen, después desarrolla alergia a medicamentos. Entonces, a cualquier edad pueden tener síntomas de repunte y conviene que busquen manejo. El doctor Francisco Valle, usted está viendo en pantalla sus datos de contacto, redes sociales, le atiende en el Hospital Ángeles, en la Torre de Especialidades o Torre 2, piso 8, consultorio 3830. Ahí está él. Hospital Ángeles, Torre de Especialidades, en el piso 8, consultorio 3830, es el doctor Francisco Valle. Le dejo un número telefónico de su consultorio, 222-290-7617. Lo repito, 222-290-7617. Doctor Francisco Valle, gusto conocerlo. Seguiremos platicando en un futuro. Gracias. Mucho gusto. Gracias a ustedes. Buen día. Voy a la pausa, es breve, hay más cuando regresemos, 7:35. Los mejores consejos de los especialistas. Salud en imagen.